La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 40 Neo, disponible en el color del año, Peach Fuzz. Hello, Moto. En los medios desde 1999 ha quedado claro que es un hombre versátil, músico, comunicador, conductor de programas periodísticos, revistas en radio y televisión y más recientemente presentando fiestas populares en todo el país a través de la televisión pública. Hoy ponemos este viernes en el aire con Cairo Herrera. Cairo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por el aguante. No, por favor. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿Sí? muy bien. Cairo, ¿por qué elegiste esta canción para arrancar el reportaje? Es una canción que yo me la ponía mucho de mañana porque viste que tiene levanta. Es un tema muy sencillo, con un riff muy sencillo, de un tipo que estamos hablando de Iggy Pop, un tipo que me resulta admirable como artista porque son de estos rockeros de la vieja guardia que las pasaron todas y que siguen no solamente sigue trabajando, sino que es un hombre que se mantiene vigente. Uno a medida que va envejeciendo, como pasa con uno, y cuando digo envejeciendo le saco el tono trágico. El melodrama, digamos. Lo digo con orgullo y lo digo con alegría. Yo soy un hombre que envejece con alegría y con dignidad. Uno ve a este artista siempre rodeado de jóvenes, de músicos jóvenes que lo tienen como una referencia, y yo soy muy hincha de la juventud. Hincho mucho por la juventud, por la juventud esforzada, ¿no? Y a veces tratando de dar una mano desde la experiencia de uno como se pueda. Cairo, si bien elegiste esta canción para musicalizar el reportaje, ¿podemos decir que el disco que más te impactó por diferentes razones fue Dynasty de Kiss? Sí, porque fue, primero que nada, que fue el primer disco de Kiss que yo tuve cuando yo tenía, ponele que 8 años, yo no me acuerdo si eran 6 u 8, creo que eran 8 años más o menos. Siempre cuento la historia de que el Palacio de la Música estaba en 18 y Paraguay, pero en el local de enfrente al que está actualmente. Y en aquella época se usaban mucho las vidrieras, pero las vidrieras independientes dentro del mismo local, ¿no? Que exhibían algo en particular. Entonces vos podías tener en una vidriera, que era como un box, una especie de nicho grande, una guitarra con una pandereta, en otra otro instrumento. Y había un póster, en una de ellas, un póster de Kiss gigante, y a mí siempre me gustaron mucho los cómics y toda la fantasía, y yo cuando vi estos tigres con las caras blancas, viste, pintadas, le dije a mi madre: mamá, quiero saber qué es eso. Y yo lo que quería era comprar el póster, porque no tenía ni idea de lo que era. Y el vendedor me explica que el póster no estaba a la venta, que era una banda de rock norteamericana, que si la quería escuchar. Y bueno, me compró el cassette, mi madre, y quedé realmente impactado con lo que escuché, más allá de que para muchas personas más puristas de la música de Kiss de aquella época era una música de 4 acordes. A veces con 4 acordes y una buena melodía vos lográs algo que te engancha, y bueno, es una banda que me enganchó para siempre, realmente. Recordemos que ese disco es el de Magic Touch, el de I Was Made for Loving You. El clásico de Kiss que suena en todas las noches de la nostalgia. Efectivamente. Sí. Hay una anécdota muy interesante que vos contás siempre con respecto a Kiss y al Parque Central, a un recital al que tenías todo armado para ir y finalmente tu hijo siempre te lo echa en cara, digamos. Hace unos años Kiss vino a tocar al Parque Central y justo coincidía, eso fue un sábado creo, un sábado o un viernes, justo coincidía que yo estaba en obra de teatro en el Teatro del Centro. Y compré las entradas, ya tenía todo medio armado. Íbamos a ir, mi hijo, que era muy chiquito en aquel momento, creo que tenía como 7 años, mi hermano y yo.
más que nada para armar barra alrededor de él también, porque era muy chico y yo pensé que iba a estar más lleno. En realidad no fue muy exitoso ese recital, no fue casi nadie, por lo que me contó mi hermano. Y llamo a una persona que estaba en la producción, Sibila Trabal, que quienes están en los medios la conocen mucho, una mujer divina realmente. Y digo, che, Sibila, ¿a qué hora arranca el recital? Porque estaba programado a las 9, que era la hora en la que empezaba la obra de teatro. Y Sibila me dice, esto arranca a las 9 horas puntual, no sé qué. Pero rock and roll, tiene que haber una espera, que todo el otro. No, ya, estos son gente veterana, digo, porque en aquel momento ya eran tipos muy grandes, estamos hablando capaz que del año 2012, 2013. Buah, dejo a mi hermano y a mi hijo en 8 de octubre y Jaime Civils, muchas gracias, muy amable, y le digo a mi hermano, escribime cuando empiece y escribime cuando termine. Y me he visto para la obra, estoy en el camarín. Cuando estoy saliendo del camarín para entrar a escena, miro mi celular, empezó, me manda mi hermano. La puta. Voy, hago la obra, que esto, que lo otro. Termina la función, entro al camarín, veo mi celular y mi hermano, terminó. Claro. Buah, ahí me cambié, agarro el auto, los voy a buscar al mismo lugar, porque habíamos quedado en ese punto de encuentro por las dudas. Y entran mi hermano y mi hijo pintado como el baterista. Perfectamente pintado, además lo habían pintado unas gurisas. Chiquito era, se siente. Mi hermano, tipo más del rock argentino y del reggae y todo lo demás. Mi hermano nacido y criado en la costa, tiene esa impronta. Me dice mi hermano, la verdad que yo nunca los había visto, tremendo show, no sé qué, no sé cuánto, estuvo buenísimo. Mirá, digo yo, Se baja mi hermano y arranca el otro que venía atrás. ¡Papá! ¿No sabe lo que eran las luces, el fuego, el humo? Porque sabía los nombres. Por Stanley, que volaba en el aire con la guitarra, y Gene Simmons y el fuego y la sangre, y yo así manejando serio. Y claro, después en una dinámica de buena relación con él, a veces uno bobeando pelea, ¿no? Decir, sí, pero vos tal cosa, y él me miraba y decía, sí, pero yo vi aquí si vos no. Siempre me la encajaba y me la pegaba en la nuca con eso. Cairo, antes de ser Cairo fuiste Cairiño, pero en realidad sos Luis Alberto. Contanos de dónde viene Luis Alberto y de dónde viene Cairo. Luis Alberto es tanto el nombre como el apodo los heredé de mi padre. Yo soy de una generación donde muchas veces vos te llamabas igual que... Me pasa exactamente lo mismo. Nos pasa más o menos. Soy la quinta generación de Francisco Morales y ya hay un sexto, además. Por eso, es como una especie como de tradición que se da. Y él, claro, cuando mi madre estaba embarazada de mí, iba a la Cuchilla Caraguatá, que es allá en Tacuarembó, gente de campaña. Mi padre es nacido y criado en campaña, igual que mis tíos. Y ¿qué pasa? La cercanía con la frontera lleva mucho al Portuñol, toda esa zona. Entonces no era ahí viene Cairito, viene Cairiño, y Cairiño para acá y Cairiño para allá, y yo en la panza. Entonces fue con un nombre con el que yo nací, un apodo con el que yo nací. Y pasé a ser Cairo ya con 16 años, cuando un amigo mío de toda la vida, que conocía toda la historia y me conocía de siempre, me dice un día, estábamos en Aguas Dulces, y me dice, che, mirá, Cairiño queda medio raro ya a esta altura, te vamos a empezar a decir Cairo. Y me quedó y de hecho es algo que de alguna manera es como se refieren más que a mi propio nombre. Algún compañero de la escuela con los que mantengo relación, no sé si es por costumbre o por eso de querer hacerse yo lo conozco, ¿viste? Me dicen Luisito. Y yo los dejo porque tampoco... ¿Pero si alguien te dice Luisito por la calle, te das vuelta? No. Claro. No, porque no es un nombre que es el nombre que paga las cuentas. Claro. ¿No? Es el nombre que está en mi cédula que paga. De hecho, mi viejo
hace mucho tiempo me dijo, che, ¿por qué no haces el trámite para cambiarte el nombre? Cuando ya este apodo o nombre mío ya había agarrado fuerza, me propone eso, y yo decía, mirá, yo qué sé, me parece como que no, digo, porque es el nombre que me pusieron ustedes, refiriéndome a mi madre y a mi padre, y el que lo sabe, y el que no lo sabe, no lo sabe. Digo. Cairo, te escuché decir en una entrevista en BTV que tus padres te enseñaron a pensar libremente. Sí. Pero con tu abuelo te unió una relación especial. Creciste con él, viviste con él, escuchabas música culta con él, como él mismo la mencionaba. ¿Quién fue el abuelo de Cairo? ¿Y qué fue el abuelo para Cairo? Mi abuelo es mi mejor amigo. Hablas en presente. Además. Hablo en presente porque, ¿qué pasa? Cuando vos pasas mucho tiempo con una persona y te une a esa persona una relación de afecto y de amor, una vez, por más que esa persona muera, es como que yo no sé cómo explicarlo bien, capaz que alguien de la audiencia o vos mismo lo pueden definir mejor, es como que ese vínculo permanece más allá de la muerte. De hecho, otra de las cosas que yo muchas veces repito es que hay veces que yo sé qué me diría mi abuelo en situaciones actuales, aunque él está muerto desde el año 2006. Entonces es como que lo tengo siempre presente. Yo lo recuerdo mucho. Mi abuelo fue un hombre que dejó su legado porque era diseñador de interiores y constructor. Cuando digo constructor de muebles es la diferencia entre carpintero, porque él tenía carpinteros que trabajaban para él, pero él, una vez que dibujaba el proyecto para sus clientes y lo aprobaban, él después lo que hacía era plantillar en escala 1:1 los muebles, y eran muebles construidos, no se usaban tornillos, no se usaban clavos, eran muebles construidos. Algún carpintero de la vieja guardia va a entender perfectamente de lo que estoy hablando. Y mi abuelo siempre, imagínate que fue un hombre que nació durante la Primera Guerra y vivió la Segunda Guerra Mundial en Europa, y el nazismo en Austria, claro, también, donde era muy fuerte el movimiento y la represión también, ¿no? Y toda la crueldad que se vivió en aquel momento. Y mi abuelo, de todo eso, en vez de quedarle un resentimiento, lo que le quedó fue lo que yo entiendo que fue un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Y él siempre me inculcó esa doctrina, por decirlo de alguna manera. Y junto con mi padre y con mi madre siempre quisieron que yo fuera un humanista. Es decir, nosotros vivimos en un mundo que a vos te exige estar de un lado o del otro. Te exige, vos tenés que estar de un lado o del otro. Y muchas veces las personas que exigen eso, o las personas que están de un lado o del otro, lo que no se dan cuenta es que estamos siendo usados mientras eso pasa. Para un lado o para el otro estamos siendo usados. Para una causa, para lo que no importa. Una bandera, sos un peón en una gran partida. Esa es la verdad. La posibilidad de decir, para un poquito, yo quiero pensar, quiero mirarlo, y capaz que no estoy de acuerdo con ninguna de las dos posturas, y no tengo ninguna obligación, porque al ser un ser autónomo y de pensamiento propio, no tengo por qué estar de acuerdo, y puedo tomar un paso al costado y dejar, que la situación X siga su curso y yo seguir adelante con mi vida. Justamente sobre eso, Cairo, hace un tiempo Jimmy Castillos te entrevistó en un programa que creo que te encontró en un boliche o algo por el estilo, que además es tu amigo, se conocen mucho, han trabajado juntos. Vos dijiste en ese momento que desde la recuperación de la democracia en Uruguay, nuestro país no tuvo malos presidentes, sino mejores y peores según el caso. Sí. Ahora enfrentamos un nuevo ciclo electoral. ¿Cómo ves el debate político hoy en Uruguay? Bajísimo. Desde esa posición que tenés vos de libre pensador y de humanista. Bajísimo. Los políticos tienen que entender dos cosas. La primera y la más importante es que en una suerte de pirámide de convivencia están en la punta de la pirámide, es decir, todo lo que pase arriba redunda en lo que pase abajo. Entonces, entiendo que el Uruguay tiene que recuperar el debate político con altura, y yo siento que cada vez se pierde más.
Es más, la pelea mediática de corte espectáculo argentino, yo veo que cada vez es más común, y es muy triste que pase eso, sobre todo teniendo en cuenta que siempre que hablamos del Uruguay, hablamos de un país con una gran salud democrática, y a veces uno se pregunta si ciertas formas de comunicación que existen entre los políticos son parte de esa salud democrática. Y la otra cosa que los políticos tienen que entender es que son nuestros empleados. Porque la política no produce, amén de que es una gran industria aquí en nuestro país, porque siempre se habla de un país caro. Sí, es un país caro porque tiene un aparato estatal monstruoso para la cantidad de ciudadanos que somos y para lo que es este territorio. Y aún así no funciona como tiene que funcionar, y no ha importado porque han estado todos los partidos políticos, o por lo menos los 3 grandes partidos políticos de nuestro país, han estado gobernando nuestro país, y como te digo, hemos tenido mejores y peores. Malos, no. Cairo, vuelvo hacia otro punto de tu vida, y vos has mencionado que en una entrevista en Sonríe hace 7 años dijiste que llega un momento del día en que no aguantás más Montevideo. Eso lo dijiste hace 7 años, cuando aún todavía vivías en la ciudad de la costa, o en la Costa de Oro. Ahora has vuelto a Montevideo, y además en un cruce muy particular. ¿Cómo te está llevando esta reeducación con Montevideo? Mirá, a veces nos llevamos a las piñas y a veces nos llevamos bien. Una de las cosas que más me costó en esta nueva etapa de mi vida fue conciliar el sueño. Me costó mucho, porque no era lo que estaba acostumbrado. Pero yo creo que las personas, por amor, somos capaces de muchas cosas, y una de las cosas que uno puede llegar a hacer, que me parece que también es parte de lo que se trata el amor, es ceder, ¿no? Es tomar y ceder. Y ahora puedo decir que estoy adaptado, que duermo bien. Me lleva a ser más crítico todavía con el tema con el que estábamos hablando antes, porque estoy en una zona donde hay muchas personas en situación de calle, muchas personas liberadas también, y bueno, a medida que pasa el tiempo y me voy acostumbrando a esta ya no es nueva vida, porque hace ya más de un año que estoy ahí, entonces ya no lo tomo como una nueva vida, pero me lleva a ser bastante más crítico con lo que pasa a nivel de sociedad aquí en nuestro país, y de lo que tiene que ver con el manejo de las dinámicas de la sociedad. Una vez dijiste que ser famoso en Uruguay es como ser famoso en Tacuarembó. Sí. Lo dijiste en una entrevista y después lo repetiste en otro reportaje con los colegas de Desayunos Informales. Esa pregunta no tiene sentido volverla a hacer, pero sí formularla de esta manera. ¿Cómo has lidiado vos con el hecho de ser famoso, conocido, reconocido? ¿Cómo te ha llevado eso a vos? Yo me llevo bárbaro con eso. Me llevo bárbaro, primero que nada, porque en realidad yo creo que acá famosos de repente capaz que son los políticos, volviendo a los políticos, capaz que los jugadores de fútbol, pero las figuras de la televisión y de la radio y del teatro en general, como que el término famoso a mí me da otra cosa que no le cabe a esto acá. Y algún colega te lo puede decir, porque digo, a no ser alguna excepción, vamos todos con la chismosa a la feria, vamos al súper, o sea, no nos movemos en una burbuja aparte del mundo, y está la oportunidad de interactuar con las personas. A mí lo que me pasa, y solo puedo hablar sobre mi experiencia, es que a mí las personas que se me acercan y me hablan como si yo fuera un vecino. Con esa ausencia de distancia, digamos. Esa ausencia de distancia, sí. Y yo, y te piden una foto, y yo las fotos las agradezco. Siempre agradezco las fotos, porque a veces hay alguno que dice, disculpa por haberte molestado. Digo, mira, el día que no me pidan más fotos voy a estar preocupadísimo. Así que yo te agradezco a vos que me hayas pedido esta foto. Cairo, tu arranque laboral, digamos, fue con el diseño gráfico de lo que sos recibido. Elegís que no te digan periodista, me lo comentaste el otro día cuando conversábamos y preparábamos la nota. De eso te recibiste, de periodista no, hacés trabajo periodístico indudablemente, pero
¿Cuándo y cómo llegaron los medios de comunicación a tu carrera? Llegaron por casualidad. Yo estaba trabajando como diseñador gráfico en una empresa y me llama un amigo mío, Enrique Sosa del Garza. Enrique Sosa era bajista de una gran banda de los 80 como lo fue Luz Roja, bajista de Níquel en un momento, bajista de Jorge Nasser, actualmente forma parte de una gran banda que se llama Automática también. Uh-huh. Y siempre, en realidad, nuestro conocimiento era por la música, y él en aquel momento, si mal no recuerdo, era jefe de operadores en XFM. Y bueno, X se queda sin locutor, y a él se le prende la lamparita y dice: mirá, Cairo no es locutor, pero tiene una buena voz, capaz que lo podríamos traer. Y la cuestión fue que fui a probarme una vez, no quedé. Se ve que el locutor no había conformado. Al año me llaman de vuelta para probarme, y ahí sí quedé. Y ahí fue cuando de a poco los medios me fueron absorbiendo, porque enseguida llegó la oportunidad de conducir Canal X por Canal 10, y ahí fue cuando arrancó la máquina. Y me fui formando en eso, ¿no? Uh-huh. En el ensayo y el error, y aprendiendo al andar. ¿Qué cantera significó en su momento XFM y Canal X, ¿no? Realmente han salido muchos colegas, muchas figuras, y aun cuando eso terminó hace mucho tiempo y hubo una experiencia fallida hace poco, todavía nos queda en la cabeza, los que gustamos de cierto tipo de género musical, esa emisora precursora que en su momento significó X, ¿no? Sí, una emisora que hace falta. Fue una emisora que en realidad, no sé si por inexperiencia, si por la coyuntura de la época, de lo que significaba vivir en el rock and roll y en el pop en aquel momento, fue una radio y una oportunidad muy desperdiciada. Uh-huh. Muy desperdiciada. Cairo, nos estamos acercando al final del reportaje y quiero meter varias preguntas. Tras 9 temporadas, en 2016 terminó Cámara Testigo. Vos siempre dijiste que ese programa era como tal para cual, vos sí, para el programa y el programa para vos. ¿Qué significó ese tiempo en la conducción de ese programa? Algo más que la conducción del programa. Sí, en realidad fue un programa que a mí me marcó, me consolidó una identidad como conductor y como entrevistador. Primero que nada porque tuve la libertad de trabajar como quisiera. Solo teníamos una sola desavenencia con los productores, y que cuando el entrevistado se ponía a llorar, yo cortaba la nota, la cortaba, y eso era un problemón, porque el llanto de alguna manera vende, y yo entendía que era en realidad era una discusión amistosa la que teníamos con ellos. Yo entendía que en algunos, había de todo, en Cámara Testigo pasaba de todo, pero había algún momento en el que la persona ya era vulnerable por aparecer en televisión y en un programa muy visto como era Cámara Testigo, dando un testimonio. Si yo esa persona además la mostraba en esa situación, no solamente la mostraba más vulnerable, seguramente yo la estaba vulnerando también como entrevistador. Uh-huh. Y yo entiendo que la comunicación va por otro lugar. La comunicación como tal se ha bastardeado mucho en estos últimos tiempos. Hay mucha propuesta que hay que reconocer que le gusta a la gente, que la gente la disfruta, que a mí no me parece nada bien. Y yo siempre traté de trabajar, creo que una de las grandes premisas de Cámara Testigo era trabajar con respeto. Uh-huh. Con respeto por el entrevistado, por el barrio, por el centro carcelario, por esto y por el público. Uh-huh. Hay varios programas de Cámara Testigo que fueron muy importantes. A mí siempre me marcó el que hicieron con Graciela Barrera, madre de una persona asesinada por un delincuente, y la madre de un muchacho preso por asesinato, justamente. Uh-huh. Que fue muy impresionante ver el testimonio de esas dos madres enfrentadas al dolor, conviviendo juntamente entre ellas con el dolor. Me pareció muy imponente ese momento. Quería volver a un punto que en realidad tendría que haberlo planteado antes, cuando vos hablabas de XFM. Hoy el reducto que tenemos, lo que nos gusta un poco el rock and roll, es en Futura. Sí.
donde por ejemplo yo escucho a Piero todas las tardes, Sí. y donde escucho por ejemplo los viernes, para mí es una cita obligada escuchar a Los Redondos con Marito. Exactamente. Con Mario Gallinero. Y de ahí sos la voz institucional también. ¿Qué sí. significa para vos es tener todavía vivo el reducto de Futura? Y lo que pasa que Futura me recibió hace muchísimos años, no solamente como locutor institucional, sino también en su momento con Diego González tuvimos nuestro programa de rock nacional, y de alguna manera uno se siente parte de algo que es, ¿no? Yo siempre digo que el rock como género también es una forma de vida, y es una forma de vida en la que vos vas transitando la vida y vas evolucionando. Uh-huh. Vuelvo al principio de esta conversación, en lo que tiene que ver con ir envejeciendo también, ¿no? El rock ya no es de jóvenes, los jóvenes tienen actualmente su lenguaje, su música, y nosotros seríamos como los tangueros de cuando yo era chico, una cosa así, porque además, de alguna manera, yo una vuelta tuve una discusión entre amable y no con una señora que vino a decirme que yo era un viejo ridículo porque me vestía como un chiquilín. Y entonces yo la forma de arrancar una conversación. Y no, estuvo bien, para agarrar confianza, ¿no? Entonces yo le dije que lo de viejo sí se lo aceptaba, lo de ridículo no, porque yo me seguía vistiendo como cuando yo tenía 15, 16 años, pero no me estaba vistiendo de chiquilín. Vestirme de chiquilín sería andar de gorrita, ponerme un pantalón, un chupín corto con los tobillos al aire y andar con una camiseta de colores. En realidad, en su percepción como una persona mayor que yo me estaba vistiendo de chiquilín, pero lo que no entendía es que tanto quien te está hablando ahora como toda una generación de personas seguimos adelante con una estética determinada con la que seguramente vamos a morir porque forma parte de nuestra estética. Los jóvenes vienen con una estética propia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Además lo veo reflejado en Jorge todos los días a eso. Claro, porque nos vestimos, es nuestra forma de vivir, pero hay una cosa que no hay que confundir, no nos andamos haciendo los chiquilines por la vida, ni andamos haciendo cosas de chiquilines porque no nos queda bien tampoco. Y además hay otra cosa que yo también siempre destaco, el concepto de vejez o de ir madurando ha cambiado en los últimos tiempos. Es decir, nosotros somos de una generación que cuando un señor llegaba a los 40 años, y yo ya tengo 53, voy a cumplir 54 este año, tenía la obligación, el mandato social de vestirse y actuar como un viejo, porque habías llegado a ese punto, ya tenías 40. Viste que además, bueno, vos sos más joven que yo, pero se hablaba de la crisis de los 40, sí. No sé qué, a los 40 parecía que se terminaba el mundo y todavía podías llegar a tener 40 años más por delante, o sea, es decir, según los mandatos sociales, la próxima mitad de tu vida iba a ser una porquería, porque así estaba mandatado. Y ahora las personas grandes vamos al gimnasio, nos divertimos, es más, las personas más grandes que nosotros tienen una vida mucho más plena, por suerte. Uh-huh. Cairo, yo estoy pasado un minuto de la hora, pero quiero hacerte una pregunta, porque siempre a mí esto me llamó la atención, ¿cómo lo resolviste? Te veíamos en cámara testigo con un perfil determinado, y después yo te escucho en Viva la Tarde en Sarandí, y te veía hasta diciembre en la mañana en casa en Canal 10, y allí veía un Cairo versátil, con muchas más cosas, muchos más colores de alguna manera. ¿Cómo fue ese proceso para vos de incorporar, por ejemplo, en la mañana en casa terminar de bailar en algún momento o con una corbata en la cabeza? Medio obligado, pero se trata de adaptarse y sobrevivir también, ¿no? Creo que eso es parte de vivir, sin perder la esencia, porque si bien pueden decir que en algún momento me vieron payaseando, el tipo estaba payaseando, pero no estaba realmente convencido de lo que estaba haciendo, pero entendía que de alguna manera tenía que acompañar la tónica del programa, pero sin perder la esencia al mismo tiempo. Entonces creo que era gracioso, en su momento, si se quiere, si es el término que le cabe, ver al tipo disfrazado de muñeco de nieve, pero a desgano, ¿no? Pero lo hago porque es mi trabajo. Entonces creo que es un poco un combo de muchas de esas cosas. En el cierre, cuando hablo de esa versatilidad, lo digo con propiedad porque te escucho todas las tardes en Viva la Tarde con Jaime ahora, antes también con Maggie.
tienen para mí uno de los mejores productores periodísticos que hay en el país, en el programa, y lo digo con propiedad porque como soy productor sé cómo ojear a un productor. Un gran productor. Tienen una sección que es el ping pong, que me hubiese gustado que me ocurriera a mí para este año en el programa. ¿Te podemos invitar? Pero lo que quiero preguntarte, Cairo, es acerca de esa versatilidad que te ocurre también de tener que entrevistar, no siendo periodista como vos decís que no sos, pero entrevistás músicos, escritores, políticos, asociaciones civiles, van de un lado al otro en el programa, tienen sus momentos sepias, como lo mencionan en algún momento. ¿Cómo te das con eso también? De que en 2 horas de programa tenés que ir de un lado y para el otro. Para empezar es maravilloso, ¿no? El poder tener la oportunidad de conversar con personas que forman parte de todo esto que vos estabas enumerando, porque en realidad, en el caso mío, como yo no soy periodista, yo no pregunto desde el conocimiento, muchas veces pregunto para aprender, y otras veces me pongo un poquito cabortero también, ¿no? Digo, me pasa que me pongo un poco peleador, no peleador para la tribuna, sino peleador para conmigo mismo, para lo que a mí mismo me subleva con respecto a ciertas situaciones que nos tocan vivir en la vida. Sobre todo, y por favor, quiero que quede bien claro que lo mío no es que esté en contra de, al contrario, yo estoy a favor de. Yo estoy a favor de la buena convivencia, del derecho que tenemos todas las personas a ser felices, del derecho que tenemos todas las personas a trabajar y a tener dignidad, sobre todo. Una vuelta una jerarca de la Intendencia dijo un disparate del tamaño de una casa, que creo que había dicho que las personas tienen el derecho a vivir en la calle. Las personas no tienen el derecho a vivir en la calle, las personas tienen derecho a la dignidad, a tener dignidad, a vivir con dignidad. Y a mí una de las cosas que me subleva realmente es ver en la calle toda esa fuerza de estudio y de trabajo que está totalmente olvidada y dejada de lado, y muchas veces amparada por lo, entre comillas, políticamente correcto, que me parece la pelotudez más grande que he escuchado en toda mi vida. Cairo, gracias por venir este rato a contarnos parte de tu vida y tu carrera. Muchas gracias por la invitación y me disculpo por haber llegado tarde. Nosotros nos vamos, pasan 5 de las 11, el reencuentro el lunes a las 9 aquí en Oriental. Pasen un buen fin de semana. Gracias Jorge Pitaluga por estar en la puesta al aire como todos los días, a la audiencia por acompañarnos y a los amigos por bancarnos. Buen fin de para todos, chau. Otra mañana, en vivo, por Oriental. Otra mañana.